En este vídeo vamos a tratar sobre las fuentes del derecho laboral o derecho de los trabajadores, es decir, aquellas normas de las cuales emanan los derechos y obligaciones que rigen todo el ámbito laboral. En primer lugar tendríamos la ley o el estatuto de los trabajadores. Por encima de esta fuente del derecho laboral, si acaso estaría la Constitución o los tratados internacionales que dispusieran derechos a favor de los trabajadores. Pero en general siempre suele haber una ley que regula extensamente la materia de los trabajadores. Inmediatamente y en un rango inferior encontraríamos los convenios colectivos. Por debajo de la ley y los convenios colectivos estaría el contrato de trabajo, propiamente dicho, individual para cada trabajador. Y finalmente, como última fuente, estaría la costumbre. La costumbre no es escrita, mientras que las otras tres pues sí son escritas, como es obvio. Hay algunos ordenamientos jurídicos, como es el caso de Perú o México, donde la costumbre estaría incluso por encima del contrato, como fuente a nivel jerárquico por encima del contrato. Es importante conocer el sistema de fuentes de derecho laboral, en primer lugar, por la jerarquía. A medida que estamos en la parte superior de las normas, va a regir el principio de jerarquía, por lo tanto va a prevalecer estas normas, la ley, el estatuto, siempre por encima de los convenios colectivos, a su vez los contratos, y a su vez el contrato va a prevalecer sobre la costumbre. ¿Qué significa esto? Pues bien, que el contrato, pues por ejemplo, nunca va a poder contradecir al convenio colectivo. El contrato va a tener que hacerse en el marco del convenio colectivo. Puede mejorar lo que dispone el convenio colectivo, pero no puede contradecirlo. Igualmente, tampoco puede contradecir la ley, el Estatuto de los Trabajadores, al igual que las costumbres locales, pues no van a poder contradecir tampoco lo que se dispone en los convenios colectivos. Es decir, hay un principio de jerarquía. Por otra parte, encontramos el principio de especificidad o especificación. Es decir, que la ley va a regular la relación laboral de una forma mucho más amplia, más genérica, los convenios colectivos de una forma más concreta. Por ejemplo, el salario se va a estipular en los convenios colectivos, pero no se va a regular en el Estatuto de los Trabajadores, y a su vez el contrato va a tener una mayor especificación, es decir, el contrato va a regular lo que es el horario del trabajo, cosa que no se regula en los convenios colectivos ni en el Estatuto de los Trabajadores, y la costumbre todavía a una mayor especificidad. La costumbre, por ejemplo, en una empresa, pues va a consolidar un derecho adquirido a la hora de hacer la pausa a media jornada. Si hay una hora determinada en la cual se viene haciendo por costumbre la pausa, pues eso va a ser también un derecho adquirido, cosa que no se estipula en el contrato ni en los convenios colectivos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las fuentes del derecho laboral es qué sucede si cambia la norma. Si, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores cambia o cambia el convenio colectivo, en ese caso, lo normal es que se dispongan disposiciones transitorias que van a decir cómo se regula la situación hasta que la nueva ley se implemente. Los efectos de la nueva ley pues tengan vigencia. Pero ¿qué sucede en el caso de que no haya una disposición transitoria? Bien, pues debemos tener en cuenta que en el derecho laboral y en sus fuentes rige el principio de irretroactividad. ¿Qué significa el principio de retroactividad? Bueno, ya lo habíamos visto en otro vídeo en cuanto al tema que explicábamos de la retroactividad e irretroactividad de las normas en la teoría del derecho,
Pero aquí en el derecho laboral lo que tenemos que tener en cuenta sobre la irretroactividad es que en el caso de que cambie el convenio colectivo o cambie el estatuto de los trabajadores, lo que se va a aplicar al trabajador va a ser siempre el antiguo convenio o el antiguo estatuto de los trabajadores hasta el momento en el que cambia. Es decir, hay unos derechos adquiridos y esos derechos adquiridos no van a borrarse, es decir, no se van a perder por la nueva aplicación de un convenio colectivo o un estatuto de los trabajadores. Quiere decir que no se puede, si se dispone algo en perjuicio del trabajador porque cambia el estatuto o porque cambia el convenio colectivo, no se va a aplicar retroactivamente a ese trabajador, a esa relación laboral. Y otra de las cosas que debemos tener en cuenta, que rigen los principios del derecho laboral, es la irrenunciabilidad. Es decir, si la ley o el convenio colectivo disponen de unos derechos, estos derechos no pueden ser renunciados mediante el contrato o no pueden ser renunciados de palabra por parte del trabajador o en otro documento aparte. Cualquier disposición de renunciabilidad de los derechos será considerada como nula. En tal sentido, los derechos laborales son indisponibles. Es decir, no puede llegar un trabajador y decir, pues renuncio a la indemnización que me corresponde por el despido. Lo puede hacer un pacto con el empresario, pero será nulo. Esos son los efectos de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Por último, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la fuente de derecho laboral es el principio de que rige la norma más favorable para el trabajador cuando existiesen, por ejemplo, dos normas que pudieran aplicarse a la situación. Ponemos un ejemplo. Es muy común que hay sectores que no están regulados por un convenio colectivo específico. Vamos a poner un ejemplo, la industria aeroespacial. No existe un convenio regulado específico para la industria aeroespacial. Entonces, imaginemos que para tal caso tendríamos dos convenios posibles. Dos convenios colectivos posibles. Uno sería el de la aeronáutica comercial y el otro sería el de la industria general. Bien, ¿cuáles de estos dos convenios se aplicaría en este caso a los trabajadores de la industria aeroespacial? Pues bien, si el de la aeronáutica comercial es más favorable que el de la industria general, el convenio a aplicar sería el de la aeronáutica comercial. Es decir, si hay un posible conflicto entre dos convenios colectivos a aplicar, siempre se va a escoger el más favorable para los trabajadores.